La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, con todos nosotros. Quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos da de estar reunidos en este lugar y de poder ser instrumento de Él para que su mensaje llegue a mucha gente. Yo sé que en algún momento Dios tocará corazones, el Espíritu Santo tocará corazones para que la gente que tal vez no tenga planes de ver este video, pero lo va a ver porque Dios así quiere. Oremos a nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra juntos con estos hermanos que apreciamos, que queremos, Señor, que amamos en Cristo, y también por aquellos hermanos que han de ver este mensaje. Bendíceles y bendícenos a todos. Te reconocemos, Señor, que tú eres el Maestro, tú eres el que nos enseñas y esperamos tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a todos a estar atentos y a recibir el mensaje que has preparado para cada uno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me permitan, hermanos, leer unas líneas que están relacionadas con el amor. Creo que es importante conocer. No es mucho. Dice así: el amor es poder. Este principio encierra fuerza intelectual y moral. Este principio encierra fuerza intelectual y moral que no puede separar de él, que no se puede separar de él. El poder de la riqueza tiende a corromper y a destruir. El poder de la fuerza es grande para hacer daño, pero la excelencia y el valor del amor puro consiste en su eficiencia para hacer bien y solamente el bien. Cualquier cosa que se haga por puro amor, por pequeña o despreciable que sea a la vista de los hombres, es completamente fructífera, porque Dios considera más con cuánto amor se trabajó que la cantidad lograda. Miren qué interesante, hermanos, porque Dios considera más con cuánto amor se trabajó que la cantidad lograda. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede dar origen ni producir esta planta cultivada por el cielo, porque ésta vive y florece solamente donde Cristo reina. El amor no obra por ganancia o recompensa. Sin embargo, Dios ha manifestado que toda labor de amor tendrá una ganancia como seguro resultado. Su naturaleza es difusiva y obra en forma tranquila. Sin embargo, es poderoso en su propósito de vencer grandes males. Su influencia enternece y transforma, y al apoderarse de la vida de los pecadores, afecta su corazón, aun cuando ningún otro medio haya tenido éxito. Donde quiera que se emplee el poder del intelecto, de la autoridad o de la fuerza, y no se manifieste la presencia del amor, los afectos y la voluntad de aquellos a quienes procuramos alcanzar asumen una actitud defensiva y rebelde, y su resistencia se multiplica. El amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. El amor por la influencia y el deseo de que otros nos estimen pueden producir una vida bien ordenada y con frecuencia y una conversación sin mancha. El respeto propio puede inducirnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar acciones generosas, reconocer la verdad presente y expresar humildad y afecto exteriormente, y sin embargo, los motivos pueden ser engañosos e impuros. Las acciones que fluyen de un corazón tal pueden estar privadas del sabor de vida, de los frutos de la verdadera santidad y de los principios del amor puro. Debe albergarse y cultivarse el amor porque su influencia es divina. Creo que es interesante, hermanos. Dios considera de más valor el por qué se hacen las cosas que la cantidad logra. Amor y justicia, los dos mandamientos más
importantes de Dios. Estos son dos temas, hermanos, tanto el amor de Dios como su justicia, que los hemos venido ya hablando, los hemos venido estudiando. Pero en esta lección, si ustedes se dieron cuenta, si yo me di cuenta, habla del amor y la justicia de Dios, no en Dios, sino en quiénes, en nosotros. A diferencia de otras lecciones, esta lección habla del amor y la justicia de Dios, pero no en Dios, sino en nosotros, en los que nos decimos ser sus hijos. Quizás este repaso, hermanos, dure 5 minutos. Quizás dure 3 minutos, no lo sé. Pero yo quiero llevarte a una pregunta para ti. Una pregunta solamente para ti. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Con la justicia y el amor de Dios? Qué bueno. La honra y la gloria es para Dios. Pero si no es así, estás y estoy en un grave problema, hermano. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? Creo que una de las cosas que nos recordaron en la semana es quién es nuestro prójimo. En la semana se nos recordó que nuestro prójimo es toda aquella persona que necesita de ti. Aquella persona que está más cerca de ti. Aquel próximo a ti. Por ejemplo, Marco, ¿quién es su prójimo? Bueno, su esposa, sus niños. Y aquí la pregunta, hermanos, no es para Carmen, no es para Obed. La pregunta es para Marco. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Lo estás tratando con el amor y la justicia de Dios? Qué bueno. Si tú y yo, hermanos, no estamos tratando a nuestro prójimo con el amor y la justicia de Dios, estamos en un problema y muy grande. Quiero invitarles ahora a que miremos Lucas, capítulo 10. Posiblemente, hermanos, ustedes tengan algún comentario de la parte del domingo, del sábado, del lunes, y vamos a abrir un espacio para que en algún momento ustedes hagan sus comentarios. Pero hemos estado orando a Dios para que en esta mañana nos llevemos la esencia del mensaje. Aquello que va a partir, aquello que Dios quiere que parta nuestra vida de un antes y un después de hoy. Es importante la teoría, es importante conocer del amor de Dios, es importante conocer de la justicia de Dios, pero aquí hay algo más allá. La pregunta para ti, la pregunta para mí, ¿cómo estás tratando a tu prójimo? Libro de Lucas, capítulo 10. Yasmín, ¿qué textos vamos a leer? Pati, ¿qué textos vamos a leer? No. Gracias, hermanos.
Hermanos, la pregunta es para que todos participemos, pues. Hermana Yasmín, hermana Pati, ¿sí entendieron por qué vamos a leer del 25 en adelante? Miren qué interesante está esto, hermanos. He aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él, refiriéndose a Cristo, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por otro lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por otro lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegando, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón. Y allí no termina el texto. Y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped. Y le dijo, cuídale y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta escritura que hemos leído, hermanos, presenta a 2 personajes. 2 personajes reales. Cristo y un escriba. Corríjanme porque yo puedo estar equivocado. 2 personajes reales. Cristo y un escriba. Doctor de la ley. Un hombre religioso. Un hombre conocedor. ¿Cuáles eran sus intenciones de este hombre? ¿Buenas o malas? Malas. Y entonces, cuando Jesús cuenta la parábola, Jesús ahí pone 2 personajes que también fueron reales en su momento. Un levita y un sacerdote. Jesús en su parábola pone a 2 personajes ahí. Voy a decirlo así. Y que me perdonen, hermanos, si lo que voy a decir después alguien es lastimado, pero no es el propósito. El propósito es que aprendamos. En su parábola, Cristo habla de 2 personajes. Un adventista y un testigo de Jehová. Conocedores, maestros, ¿qué hicieron? Ay, ¿qué me iba a decir?
Y en la parábola de Cristo Jesús también habla de un católico. Aquel que tal vez de Biblia no sepa nada. Pero, ¿en cuál de los tres personajes, hermanos, de la parábola de Cristo hay amor? Ya mejor vamos a decirle, dice, más samaritano, porque no me vayan de seguro, hermano, del samaritano. ¿Verdad que sí? En el levita no, sacerdote tampoco, pero en el samaritano. Hermanos, en el tiempo de Cristo, decirle a alguien samaritano, ¿qué era? Un insulto, porque los tenían como lo peor. Y hoy en día, bueno, ya no me meto por ahí mejor. Y en esta parábola vemos lo que el amor que hay en esta persona, en ese samaritano, hace. Hermanos, este hombre samaritano dice que iba de viaje. ¿Sí dice sí o no? ¿Llevaría planes? Sí. Sí. Iba a hacer cosas importantes, tal vez de negocios, tal vez no sé, pero cosas importantes para él. Pero cuando vio eso, se le olvidó o hizo a un lado todo lo propio, porque había una persona que necesitaba. Hermano, cuando tú ves a una persona que necesita, ¿haces lo mismo? Hermanos, ¿quién cuidó al enfermo toda la noche? ¿Qué tan fácil es estar con un enfermo cuidándolo? Hermanos, solamente para entendernos, voy a usar estas frases. Alguien que ni siquiera conoces. No lo conoces. Tal vez alguien que nunca habías visto. Lo único que ves de él es que necesita. Si lo viéramos en el asunto económico, Yasmin, al contrario iba a ver que Bueno, el mesonero sí iba. Nosotros no. y aquel bueno iba a perder, porque bueno, en ningún momento vemos al mesonero que diga el mesonero, no, no te preocupes, mira, vamos por... No, No hay lugares. Ahí el que hizo sacrificio fue el samaritano. Es lo que resalta la historia. así es que hermanos, en esta parábola de Cristo Jesús, está hablando de ti y está hablando de mí. Pero esta parábola de Cristo Jesús nos llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Hasta estos momentos, hermanos, ¿qué has sido tú? Hasta estos momentos, ¿qué he sido yo, hermanos? ¿El samaritano, el levita o el sacerdote? Pasas por todos los personajes. Mesonero dices, bueno, sí le ayudo, pero va a salir en tanto y me va. A ver, Abraham, vamos entendiéndonos. Habla de ti, Sí. habla de ti, Yo ok. por eso sí lo estoy hablando así. Sí he Tú, pasado por todo. ok, perfecto. A veces sí.
Ah, sí, con los samaritanos, ¿no? Pero a veces no, como el digo, porque dice, no, ahorita no le puedo ayudar, ahorita tengo compromisos, ahorita no puedo hacer esa ayuda. No lo tengo, a veces es la frase más que puedo decir que no solamente lo veo en mí, sino en otros, de decir no tengo tiempo para ayudarle. No sé si esa fue Ahorita piensa en ti, ahorita olvídate de Pedro, que es un todo tupior, no, ahorita de ti. Y entonces esa es tu respuesta. sí, no, Ok, es la forma, es el comentario de Abraham muy bueno y muy respetable. Primera de Corintios 13 habla una característica del amor. Y una de esas características que habla dice que el amor no deja de ser. El amor no deja de ser. ¿Qué quiere decir eso? Siempre has hecho y siempre lo vas a seguir. Así es, hermano. Por eso, hermanos, de una manera sincera, cada uno de nosotros debemos de analizarnos. ¿No dijo Cristo así? Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ibas a decir algo, adelante. Sí, como bien comentas, el comentario de nuestro hermano Abraham es cierto y Sí, es respetable. es verdad. Yo creo que algunos de nosotros más de alguna vez hemos ayudado, más de alguna otra vez no hemos ayudado. ¿Sí? Como dice, bien cierto, hemos pasado por todos, a veces hemos sido levitas, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que las veces que lo hemos llegado a hacer no ha sido por amor. Lo que le acabamos de leer hace rato. Exactamente, porque acabas de decir, bueno, o la Biblia dice, el amor no deja de ser. Si yo tuviera amor, siempre ayudaría, siempre estaría en el papel del samaritano. Entonces, esto nos dice, bueno, que las veces que hemos hecho esas cosas, pues lamentablemente no ha sido por amor, a lo mejor ha sido por deber, ha sido porque mi conciencia no me deja, ¿verdad? Ha sido por algunos otros motivos, pero que lo correcto sería, bueno, hacerlo por amor. Si lo hiciéramos por amor, todo el tiempo, todo el tiempo lo haríamos. Gracias. Hermanos, vamos a tener tal vez formas de ver las cosas diferentes, pero son respetables, ¿eh? Y tal vez cuando alguien diga da un comentario y después escucha otro comentario, a lo mejor va a decir, no, si tiene razón Daniel, no, yo no había pensado así. Y eso es bueno porque estamos enriqueciendo el estudio. ¿Me voy a entender? Sí, se entiende, ok. Cuando tú y yo vemos a una persona que necesita de nosotros y empezamos a decir así, pues está así porque no le gusta trabajar. Está así porque es malgastado. Está así porque se lo gasta en los vicios. Él se lo buscó. Hermanos, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿Al samaritano? Hermanos, miren que el samaritano que menciona Cristo ahí tenía muchas razones para pensar cosas parecidas y no ayudar. Un pensamiento que tal vez hubiera sido el tuyo o tal vez el mío. Pero ¿qué anda haciendo este hombre acá a estas horas? Estuviera en su casa, no le hubiera pasado nada. ¿Sí o no? Hermanos, no fue el caso de Samaritano. Dice ahí textualmente la Biblia, dice que fue movido a misericordia, amor. Inmediatamente lo único que pensó fue ayudar. Y me voy a ir un poquito más allá. Lo único que pensó fue que no muriera. Porque bueno, lo deja así, pues lo más probable es que iba a morir. Entonces, lo único que pensó fue que no muriera y algo tenía que hacer él para salvarle la vida, algo tenía que hacer para que no muriera. Y sin pensarlo, agarró y se bajó. Algunos hermanos tenemos tantos prejuicios en nuestra mente que cuando vemos un enfermo,
Y lo voy a decir así, hermano, y si tú nunca has visto este tipo de personas, qué bueno. Pero cuando vemos un enfermo así, a veces nos produce cierta... Así es. Bueno, Sí, es algo clásico ver a muchas personas así. Hay cantidad de personas en Morelia así, en un estado de qué, cómo les podemos ayudar, pero no pensamos en ayudarles, así sino es. yo vivo en mi compromiso, en mi progreso, ¿no? Mi progreso, mi progreso. Me preocupo por mi progreso, ¿qué voy a hacer? Hoy ya me hace falta esto, en una prisión de necesidades de que todavía, siempre necesito cosas, pero para mí, porque de pobres así que hay en cada ciudad, en cada pueblo, aquí en Morelia, ¿cuántos hay tirados ahorita en la calle? Ahí tirados, así abandonados, así como el samaritano. Hay cantidad de personas. Pero pues dices, bueno, el amor no deja de ser, lo acabamos de ver ahí. Pero ¿cuál es la característica de la Odisea? Ahí se recalca de que estamos en esa condición. ¿Qué le hace falta? Oro afinado en fuego. ¿Y el oro afinado en fuego qué es? El amor. Entonces podemos decir, no, pues nosotros sí tenemos amor, o yo sí tengo el amor pues, o a poco a veces no he tenido amor, a veces no he tenido amor, entonces, pues sí, la palabra de Dios te lo dice, que la Odisea, la última iglesia, lo que le iba a hacer falta era ¿qué? Amor. Y también Jesús en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará. El amor se puede enfriar, pues si el amor no deja de ser, pero sí se puede enfriar. También el amor se puede perder. El amor se puede enfriar. O sea, si tienes amor, sí, sí, hablas mucho del amor, pero como que hace falta. Porque el amor no solamente se puede hablar del amor, sino se tiene que experimentar. Es un experimento que lo tienes que hacer. Se tiene que ver reflejado. O sea, el amor tiene muchas cualidades que son más que explicar, es de vivir. Ok, hermanos, miren, infinidad de personas hoy en día les hacemos esta pregunta, hermanos. ¿Qué le hace falta a la iglesia de la Odisea? Y muchos dicen, pues, la fe. ¿Sí me hago entender? Porque es lo que dijiste ahí. O sea, sabemos que, o sea, la esencia Ajá, está afuera. ¿Quién es la esencia? Cristo. Jesús. Jesús por eso dice que se está presentando a la Odisea tocando en la puerta. ¿Dónde está? Afuera. Por eso, Él es el que trae todas esas bendiciones. Es una persona. Ok, O sea, que se ha echado afuera. ok. Estuviera afuera. Hermanos, miren, el punto que voy a tocar a continuación es bien importante. Pongan mucha atención. Si este punto yo no lo tocara, habría otra persona que lo tocara, así es que no le den crédito a quien va a tocar ese punto. Hermanos, el hecho que estemos en la iglesia de la Odisea no quiere decir que así allí nos vamos a quedar. Porque si allí nos quedamos en la iglesia de la Odisea, ¿qué sigue después? ¿Qué dice la Biblia? El plan de Dios es que volvamos a ¿dónde? A Filadelfia. El amor. Hay personas, hermanos, que hasta con orgullo dicen, no, no, es que somos de la iglesia de la Odisea y pues así debe de ser. No, discúlpame, pero no. Todos los hermanos que no vuelvan a Filadelfia, la Biblia dice cuál es qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, si tú te das cuenta, ¿sí? Ahorita olvídate de los demás. Si tú te das cuenta de una manera honesta ante Dios, que has estado viviendo como el samaritano, hermano, sigue así, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si no es así, hermano, tú, con la ayuda de Dios, haz cambios porque estás en una situación grave. Yo haré lo mismo porque estoy en una situación grave. Sí, sí, me lo estamos entendiendo. Libro de Juan,
capítulo 5, versículo 39, 40 y 41. Textos bien conocidos por ustedes. Dice, por ejemplo, el 39, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna. Y luego el 40 y el 41 dice algo que no es muy bonito. ¿Lo tienen por ahí? Sí. ¿Y qué dice el 40 y 41? 40, 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Hasta ahí. ¿Cuál era el problema, hermanos, de el sacerdote? ¿Cuál era el problema del levita? ¿Mucho conocimiento? ¿Mucho escudriñamiento de Biblia? Sí. Pero no querían ir a quién. Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. El problema grande del levita, el problema grande del sacerdote era que no querían ir a ver a Cristo, enfrentarse con Cristo, a buscar a Cristo. Ahora, termino este comentario diciendo lo siguiente, algo que ustedes saben. Esta parábola que Cristo está relatando ahí, más que una parábola, es una historia que días antes había pasado, y entre ellos estaba el sacerdote, entre ellos estaba el levita. Ah, claro que Ellos sí. sabían que estaba hablando de ellos. Sí. Sí. Y en estos momentos, si tú y yo hemos actuado como el sacerdote y el levita, está pasando lo mismo. ¿La historia de quién está hablando? De ti y de mí. ¿Me hago entender? Ahora sí. Sí, hermanos, bueno, pues yo creo, ¿no? Que de alguna manera u otra, pues esta palabra de Dios en esta mañana nos da a todos, a cada uno en ciertas cosas, y pues nada más pedirle a Dios pues que nos ayude para que podamos salir de ahí, si es que estamos ahí. Decía Abraham, y es verdad, todos nos preocupamos por nosotros mismos. Decías tú, siempre hay excusas. Pero ¿por qué está así? Pues porque se lo buscó. Cuando vemos en la lección que presenta Jesús, pues el samaritano no se hace ninguna pregunta. Tal vez era culpa del que estaba ahí, tal vez él se lo buscó, tal vez, pero el momento de necesidad era ayudar, no era estar buscando culpables, todo esto, ¿no? Tal vez algunos de nosotros caemos en esos errores. Y ahora, en cuanto al sacerdote y al escriba, tal vez quepa aquí decir que ellos no eran cristianos, no querían ir a Jesús, ellos lo que eran religiosos nada más. ¿Será que algunos de nosotros estemos en esa situación? Algunos pastores, algunos maestros. Y voy a decir algo, hermanos, no lo digo con resentimiento, ni con enojo, ni con envidia, ni ninguna de las cosas por las que tal vez algunas veces nos han criticado, que por eso hablamos así. Simplemente lo digo para reflexionar. Cuando escuchamos que los ministros, los pastores, pues quieren recibir un sueldo pues más jugoso, ¿verdad? Quieren hospedarse en los mejores hoteles, quieren traer carros del año y cosas como estas. O sea, pues yo no pienso, si Dios da como Abraham le dio, que era riquísimo, entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero cuando buscamos primordialmente todas estas cosas y nos olvidamos de esto, pues ¿cómo estaremos pues delante de Dios? Así es. Adelante, Yasmín. En el día lunes, en la parte de las notas de la hermana Elena, en Cada Día con Dios, página 222, dice así: hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica al aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia, llega hasta el cielo y abarca la eternidad. Toda alma que habita este mundo está sometida a juicio. La experiencia de cada ser humano, la historia común de la vida nos dice en términos inconfundibles si pone en práctica las palabras y las obras de Cristo.
Constantemente se repiten una cantidad de cosas que solo Dios ve. Aplicar a esas cosas los principios de la verdad producirá una preciosa recompensa. Casi todos son capaces de reconocer las cosas grandes e importantes, pero su vinculación con lo que se supone son los aspectos menos importantes de la vida, de manera que se los puede ver como una unidad, es algo que los profesos cristianos hacen muy pocas veces. La religión es demasiado profesión y demasiado poca realidad. Esa es una realidad, hermanos. Es una realidad. Y es mejor que hoy tú y yo nos enfrentemos con esa realidad. Es mejor que hoy tú y yo nos demos cuenta de mi condición, de tu condición. Y vayamos a Cristo. Antes de pedirle a Cristo que haga cambios en nosotros, tenemos que doblar nuestra cabeza y decirle, Señor, perdóname, Señor, porque no he sido lo que tú quieres que sea. Perdóname. Si tú quieres, Señor, ayúdame para que yo pueda ser ese buen samaritano. Pueda yo poner en práctica estos 2 mandamientos que tú me dijiste y que yo los he predicado, los he hablado y tal vez los he pasado porque no se han quedado en mí. Amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a mi prójimo. Hermanos, les voy a decir algo para nuestro tiempo. Vean lo que voy a decir para que no se vaya mal a entender. En el tiempo de Cristo, el mandamiento era así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros hoy, el mandamiento cambia un poco. Si alguien no lo entiende, lo voy a explicar. Después de la cruz, ahora ya Dios no nos pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Después de la cruz, Dios nos pide que amemos al prójimo como Cristo nos amó. Sí, sí, estamos de acuerdo, hermanos. ¿Han visto el texto esto? ¿Han visto que Cristo dice esto? Como yo os he amado. Pero el punto es como Cristo nos amó. Y dice también la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Primera de Juan 3:16. Así como Cristo puso la vida por nosotros, también nosotros debiéramos estar dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos. Ese es el amor más grande. Después de la cruz. Hermanos, hay algunos niveles que tal vez nos hace falta escalar. Tal vez algunos escalones nos haga falta subir. Y tal vez algunos vamos en el primero. Pero una de las cosas como cristianos que tendría que estar haciendo yo, y tal vez tú también, es dando a la gente aquello que tal vez ya no usas. Pero un escalón más es dándole a la gente lo que tú usas, lo que tú necesitas. Y un escalón más quiere decir tú quedarte sin nada y todo darlo a la gente. Estuvimos leyendo en la semana ¿Sí? que había una hermana, pero está muy larga la historia y es un testimonio. Dice que esa hermana pues era bien pobre. Y decía, pues yo cómo les voy a dar, pues si tengo bien poquita ropa, apenas para vestirme yo. También de comida casi no tengo comida. Ah, pero Señor, si tú me das riqueza, yo te prometo que les voy a dar a los pobres, a los necesitados, yo voy a ser misericordiosa.
es porque soy tan pobre que no puedo dar. Pero dice, prospérame y vas a ver cómo sí les doy. Entonces dijo Dios, aquí en el testimonio, en este capítulo, nomás que está muy largo, le dice, bueno, te voy a probar con la riqueza, ahora te voy a dar la riqueza y a ver si es cierto que se va a demostrar, dice, le voy a demostrar el engaño de su mente, el engaño de las riquezas, de que lo que ella piensa que ya teniendo, es porque no tengo, por eso no doy. Ya teniendo, vas a ver que no vas a dar. Y así está el testimonio. No sé si ustedes lo han leído alguna vez. Sí, ya lo han leído, Algo así. de que a veces, muchas veces nos engañan a nosotros mismos. Tan solo ahorita que escuchaba lo de la plática de la salud, yo he estado en testimonios de cómo la gente se arrima tan solo para que le laves, ¿qué? Los pies. Sí. Ponerte a anunciar por una bocina que vengan y le lavamos los pies gratis. La gente por montones, porque muchos tienen bien abandonados. ¿Qué creen que parte de su cuerpo tengan más abandonados? Los pies. Y cuando le lavan los pies con agua caliente a una persona, queda agradecidísima y le corta sus uñitas, porque a veces ya no se puede cortar las uñas. Y le haces todo el servicio, pues, pero gratuito. No, la gente se arrima. Pon la bocina en un lugar y se renta un lugar y ponemos así. Yo ya lo he experimentado porque he estado con hermanos que se dedican a hacer eso y de lavarle los pies a la gente, no más que ellos cobran, pero aún así la gente paga, pero no les cobran así cantidades. 30 pesos, pues así que le lavamos los A pies. ver, vamos a resumir por el asunto que hay otras Sí. cosas que comentar. No, sí, está bien. Que comentar. Hermanos, en algún momento tú te tenías que enfrentar con Dios sobre este asunto. Y tal vez fue en la semana. Personalmente. Bueno, soy yo un buen samaritano. ¿Por qué? La semana pasada escuchamos la voz de un ser grande, poderoso, preguntando, ¿qué más podía hacer yo que no haya hecho? Y yo creo que la respuesta, hermanos, fue todo lo que tú tenías que hacer. Es más, Señor, tú hiciste lo que tenías que hacer y más todavía. Y se los digo es y más para que no haya malos entendidos. Dios le dice a Abraham que va a durar 400 años en tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Su descendencia de Abraham durará 400 años en tierra de Egipto. Pero la realidad fue que no duraron 400 años. De gracia. Eso se llama tiempo de gracia. Terminaba el periodo para el pueblo de Israel en el año 34, después de que Cristo murió. Pero Dios es tan bueno que todavía Cristo sube. ¿Y qué hace después Cristo? ¿Cuántos días más? 40 días. Entonces, hermanos, Dios no hizo solamente todo lo que tenía que hacer, sino algo más. Sí, el Dios poderoso. El Dios que te ama tanto. El Dios que me ama tanto. Hizo todo eso por ti. Está haciendo todo eso por ti. De una manera escatológica o de una manera grande, por decirlo de alguna forma. Hay alguien que se le considera el buen samaritano. Cristo Jesús. ¿Sí saben por qué, verdad? Así es. Porque Él dejó, así como el samaritano vio a aquel que si no hacía algo se iba a morir, Cristo te vio a ti, me vio a mí, que si no hacía algo, íbamos a morir. Dejó
todo. Dejó el compañerismo de su padre, de los ángeles, la adoración. Y entonces viene por ti y viene. Dice que Él no se apartó de nosotros por otro camino. Así es. Así es. Hermanos, ¿fue fácil para el levita y el sacerdote apartarse del camino? Fue fácil. Hubiera sido fácil para Cristo apartarse de él. ¿Y qué tan fácil es para ti, para mí, cuando vemos algo que apartarnos? Hermanos, es lo más fácil del mundo. Ya entramos en la condición del joven rico. Estábamos estudiando la semana. El joven rico, entonces, ¿quién es? Y que si esto le pertenece a esta verdad, si era tan fuerte que le pidió la condición de discipulado para allegarse a Cristo. Oyes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, ¿cómo? ¿Cómo vender? Si me ha costado tantos sacrificios y al contrario, lo que me quiero es comprar otro lote y hacer otra casa. Y aquí ya en el tercer capítulo, en este libro que sacó la iglesia, que se llama Los secretos de la verdadera riqueza, son puras citas de Elena de White, dice que mientras me encontraba en Monterrey, Michigan, el 8 de octubre de 1854, se me mostró en visión que la condición de muchos observadores del sábado era como la del joven rico, que acudió a Jesús para averiguar lo que debía hacer a fin de heredar la vida eterna. Es la condición de muchos observadores del sábado. ¿Dónde vemos al joven rico? Pues en la condición. Cada vez tengo más, y hasta procuro tener más. Y eso es lo que nos va a impedir la entrada al reino de los cielos. Qué triste, ¿verdad? Que te sentiste que guardabas todos los mandamientos de Dios, pero que al final eso es lo que te obstaculizó para entrar a Él. Hermanos, este joven rico de veras tenía amor en su corazón. Sí, por el dinero. Pero sí, por el dinero. Por el dinero. A ver, Yasmin. Lo demostraba. ¿Tenía amor por el pobre, por el prójimo? Cuando Cristo le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, si hubiera tenido el amor, se hubiera puesto feliz. ¿Cómo no había pensado esto? Sí, es cierto, de inmediato lo hago. Ahora, hermanos, miren, algo que a veces pensamos y que es completamente erróneo, es pensar que quien ama el dinero solamente es el que lo tiene. No es cierto. Puede ser el que no lo tiene, ama el dinero. Sí. Es decir, no sé, nadie lo ve, pero él ama el dinero. Sí, ama el dinero. Sí, su Dios es el dinero, aun cuando no lo tiene. Qué triste. Y hay muchas personas que teniendo tanto dinero, pero no lo aman. ¿Sí? Más de una vez, y esto yo no soy Dios ni mucho menos para decir qué va a pasar en tu vida, pero más de una vez yo he visto que cuando una persona deja de amar el dinero, entonces es cuando Dios le da. Porque si una persona ama el dinero y Dios le da el dinero, en lugar de hacerle bien, le va a hacer mal. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, desde hace rato quería comentar esto. Como bien dices, tal vez puedan estar de acuerdo conmigo, tal vez no, pero creo que cuando Jesús le dice esto al joven rico, no le estaba diciendo literalmente que tenía que hacer aquello que Jesús le estaba pidiendo. Le señala aquello para enseñarle al joven rico el problema que él tenía. Así es. Sí. Como hemos dicho, hermanos, no es malo. No es malo tener dinero. Abraham era riquísimo, Job era riquísimo. ¿Sí? El problema, bueno, es el amor. Es el amor al dinero. Eso que acabas de decir es bien cierto. Habrá gente pobre que, aún siendo pobre, ama el dinero. Y entonces cuando ve a alguien, que ve a alguien por allá de Altozano, que tiene mucho dinero, mira, ese ama el dinero. Cuando a lo mejor lo que le hace exclamarle a eso es la envidia. De que el por qué él no lo tiene. No sé si me puedo entender ahora. Se da eso, en cuanto a Jesucristo, cómo él enseñaba, cómo él ministraba, el ejemplo del samaritano,
habríamos que ser también bien, con la ayuda de Dios, abrir bien los ojos, porque corremos el peligro que de aquí en adelante veamos a cualquier persona, no, le tengo que ayudar porque buen samaritano, hermanos, también seamos precavidos, estemos con los ojos bien abiertos y evitemos los prejuicios, porque tal vez hoy estamos viendo esta lección. Un ejemplo, Marco, te pongo un ejemplo. Un ejemplo, podemos estar viendo esto hoy y entonces el día de mañana podemos encontrarnos con alguna persona necesitada o algo así. Y entonces yo, sabiendo el trasfondo real de esto, no lo ayudo. Y Marco ve que hago esto. Y Marco va a decir, mira, apenas ayer estábamos viendo y míralo. ¿Me doy a entender? O sea, debemos de ser bien prudentes. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Jesucristo, ustedes saben que Él actuaba de esta manera. Le dio de comer a mucha gente. A muchas personas les dio de comer. Pero al día siguiente, ¿qué pasó? Al día siguiente ya no les dio, hermanos. Ya no les dio porque encontró un problema detrás. Y digo, esta gente me sigue porque nomás le di de comer, ese es su interés. Y ya no le volvió a dar. Entonces, no sé si me entiendan lo que estoy diciendo. Debemos de ser bien prudentes, debemos de ver más allá. ¿Sí? Sí, debemos de ser como el buen samaritano, como el buen samaritano, ayudar, esto, lo otro, pero debe de haber una conexión entre Dios y nosotros para que Dios nos diga cuándo y cómo hacerlo. Si actuamos simplemente por deber, porque la conciencia, por tantas cosas, tal vez al que debemos de ayudar ni lo vamos a ayudar, y al que nos debiéramos ayudar, a ese vamos a ayudar, entonces vamos a estar equivocados. Ok, creo que dijiste la clave. Hermanos, relacionémonos más con Dios. Permitamos que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente y corazón ese amor y esa justicia. Cuando esto sea así, ahora tú vas a saber. Es más, lo vas a hacer de una manera que ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas a dar. Los que anden detrás de ti, a tu lado, se van a dar cuenta. Mira qué dadivoso es Marco. Pero tú en cuenta porque esa es tu vida. Ahora, hermanos, miren, hay muchas personas como las que mencionaba Abraham, que le han prometido a Dios, cuando yo tenga esto, yo voy a ayudar. Hermanos, eso es mentira. Por menos que tengamos ahora, tenemos más que la viuda de Sarepta. Por menos que tengamos ahora, tenemos más que la vida que presenta en el libro de Lucas. Porque Jesús dice que aquella viuda de Lucas, ¿cuánto tenía? Sí. Tenía solamente dos. ¿Y cuánto dio? Y de hecho Jesucristo dice, aquellos dan de lo que les sobra, pero esto da todo su sustento. Hermanos, yo me atrevo a pensar que tú y yo, ahora que cuando damos como los fariseos. Me atrevo a pensar, hermano. Sí, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, hemos de llegar a aquel estado de que demos todo como la viuda. ¿Sí? Hermanos, no lo hagas, porque Jesús en la parábola no manda a que hagas cosas buenas. Dios manda en la parábola a que ames a Dios sobre todas las cosas. Cuando eso suceda, ahora tú vas a vivir la vida de Cristo. Cristo va a vivir en ti y entonces vas a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por algún interés especial? No. Simplemente por amor a Dios y amor al prójimo. ¿Ibas a decir algo, Yasmin? Te va a decir, oye, ya es mucho, no, ya fuiste demasiado misericordioso, ya. Y entonces esto me recuerda a Apocalipsis 22:11, donde dijo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ok. Quiero terminar ya, hermanos. Creo que el mensaje queda. Espero con la ayuda de Dios que el mensaje que ustedes se lleven esta mañana no sea un mensaje del folleto de escuela sabática. Es más, que ni siquiera sea un mensaje de la Biblia. Ojalá que el mensaje que ustedes se lleven sea un mensaje directamente de Dios. Ojalá que así sea, hermano.
Y termino, si no hay algún comentario, con Filipenses capítulo 2. Creo, hermanos, que este es un deseo de Dios para ti y es un deseo de un servidor para cada uno de nosotros. ¿Sí vas a decir algo? Sí, hermanos, bueno, el Dios dice a través del don profético que el capítulo 58 de Isaías es verdad presente. Así es. Y la mayoría de personas utilizan Isaías 58:1 para dar el mensaje de amonestación. Pero cuando nosotros, y es verdad, y es correcto hacerlo de alguna manera, pero cuando nosotros vemos el contexto de Isaías 58, él está hablando de aquellas personas religiosas que se acercaban a Dios, que pensaban que estaban bien delante de él, y Jesús les recriminó y dice: yo no los mandé a esto. No es lo que yo escogí, más bien que compartas tu pan con la mente, y es lo que estamos. Es el mensaje grande. Es el mensaje. Capítulo 70 del deseo de todas las gentes. No sé si me permito leer. Adelante, claro que sí. A veces pensamos, el joven rico se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? La palabra de Dios dice que las obras no tienen que ver con la vida eterna, pero en la respuesta que Jesús da sí tiene que ver, porque Jesús le dice: guarda los mandamientos. ¿Sí? Hoy en día se dice: ¿qué quieres para tener la vida eterna? Que cree en Jesucristo, y es verdad, son verdades, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se refiere Cristo cuando dice esto que tiene que ver con las obras? Miren, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el Monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando Cristo venga y en el día del juicio, ¿cuál va a ser su decisión de que unos se van a salvar y que otros se van a perder? ¿De que creyeron en él? No, lo que hicieron. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los dolientes. Así. Hermanos, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Pues sí, creer en Jesús, claro que sí, guardar los mandamientos, pero lo que va a decidir en aquella ocasión si soy salvo o no, es lo que yo hice por Cristo en la persona de los dolientes. En aquel día Cristo no presentará a los hombres la gran obra que él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para él. Así que vemos, hermanos, que si nosotros no entendemos hoy el mensaje de Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, tal vez creamos en Jesús, tal vez guardemos los mandamientos, pero aún así vamos a ser perdidos. Así es. Filipenses capítulo 2, seguramente ya saben qué textos voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Dios los bendiga a todos. Amén.